¿Cómo les va? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están ustedes? Estamos viendo pantalla, compartiendo todo, ¿no hay problema? Sí, se ve. ¿En orden? Sí, se ve, doctor. Bueno, vamos a retomar desde este punto que ya lo vimos ayer, como para seguir nuestro camino. Habíamos comenzado a hablar sobre las enfermedades patológicas, sobre las imágenes patológicas que podían ser detectables por resonancia nuclear magnética a nivel de la columna vertebral. Y habíamos hablado en primer lugar, recuerdan, de la enfermedad discal degenerativa. Era un proceso crónico, digamos, donde el disco perdía su calidad de humedad, por así llamarlo, sobre todo la región del núcleo pulposo, perdía sales, perdía minerales, se desecaba, se deshidrataba, como les dice acá, y al perder ese contenido hídrico, ese contenido líquido, lógicamente, se volvían hipointensos. Recuerden ustedes, habíamos dicho que la hiperintensidad que veíamos nosotros, el líquido en T2, estamos hablando, se debía a la presencia de líquido. Hablando de ese tema, habíamos visto esta imagen, fíjense, de una resonancia nuclear magnética de columna lumbar, donde, por supuesto, nos llama la atención la rectificación que tiene, porque este proceso produce dolor. El paciente va a tomar una actitud antálgica, por lo tanto va a contracturar, va a rectificar su columna, en este caso en el sector lumbar, y habíamos dicho, miremos por favor los discos, comparémoslos, y veamos cuáles están diferentes. Fíjense que acá tenemos el quinto disco, el cuarto, el tercero, segundo y el primero. Todos los discos, inclusive este último dorsal que vemos acá, tienen una intensidad similar, una forma, un tamaño, una ubicación, etc. Pero sin embargo, estos dos últimos, el cuarto y el quinto, fíjense que aparecen hipointensos. Estamos hablando en T2. Hipointensos porque se han deshidratado, se han desecado y por lo tanto cambian la forma de presentarse en la resonancia magnética. Hasta acá podemos hablar de una enfermedad discal degenerativa. Ahora, si eso seguía, avanzaba, digamos, habíamos dicho lo siguiente: todo disco degenerado, deshidratado, pierde volumen. Al perder líquido se achica, por decir de alguna manera. Pero el espacio sigue teniendo la misma característica de tamaño. Por lo tanto, es como que el disco, dijimos, le queda chico al espacio, o el espacio le queda grande al disco. Y este disco va a movilizarse, y sumado a la presión gravitacional, etcétera, va a buscar una puerta, digamos, a través de la cual pueda escaparse de ese espacio. Es decir, pueda herniarse. Habíamos dicho que una hernia es el pasaje de un órgano, o de parte de un órgano, o de una estructura anatómica, si ustedes quieren, a través de un espacio o de un orificio natural a otro lugar anatómico que no le corresponde normalmente. Entonces, fíjense cómo en esta resonancia que tenemos acá, también trabajada en T2, esta en un corte medial, fíjense el tema de las apófisis espinosas, esta otra en un corte un poco más paramedial, es decir, un poquito más, digamos, alejada de la línea media. Vemos que este quinto disco, como ustedes ven acá, y este tercero, aparecen hipointensos, es decir, han perdido su intensidad, su trofismo normal. E inclusive, acá lo vemos, y acá en esta otra imagen lo vemos quizás un poco mejor. Fíjense que acá también empiezan a hacer como una ligera protrusión hacia el canal espinal. Ahí nosotros estamos comenzando a ver una hernia de disco o una hernia discal leve, podemos decir así. Ese grado leve, digamos, de hernia discal, vamos a llamarlo también protrusión discal. Es lo suficiente como para que produzca sintomatología dolorosa, impotencia funcional, etcétera, etcétera.
Y si hacemos un corte en el plano axial, acá donde yo les marco con el cursor, es decir, entre la quinta lumbar y la primera sacra, en este espacio nos vamos a esta imagen, corte axial entre L5 y S1, vemos la vértebra, acá está el cuerpo vertebral, sus apófisis espinosas, la derecha, la izquierda, el conducto raquídeo, el canal espinal, al tener en su interior líquido cefalorraquídeo, lo vamos a ver hiperintenso, con esta estructura redondeada, más hipointensa, que corresponde a la médula, al filum terminale, y fíjense acá en este borde anterior del canal, como habíamos dicho, hace una ligera protrusión, como una ligera convexidad. Eso corresponde, esta imagen que está acá, corresponde a esta imagen que yo tengo acá. Es decir, una hernia discal leve, digamos, o también llamada protrusión discal. Habíamos comentado también, vimos este otro caso donde ya la cuestión es un poco más grave, digamos. Avanzamos en la evolución del proceso patológico. Fíjense que ahí estamos teniendo en este corte sagital una degeneración del disco, por supuesto, porque pierde su forma, pierde su intensidad, pierde su tamaño, y fíjense, es como este globito que está apareciendo acá, metiéndose en el canal, que es una hernia de disco. Este disco está herniándose hacia el canal. Una hernia ya un poco más grave, más significativa que lo que sería una leve o una simple protrusión. ¿De acuerdo? Fíjense, vamos al corte axial del mismo paciente, seguramente, donde tenemos, otra vez acá tenemos el cuerpo vertebral. Fíjense, acá está el canal espinal. Observen la hiperintensidad del líquido cefalorraquídeo y esta protrusión que aparece acá, esta impronta que aparece acá, corresponde a esta hernia que está avanzando sobre el canal y lógicamente, piensen ustedes, fíjense cómo disminuye el diámetro del canal. No tiene nada que ver este diámetro que ustedes tienen acá, este que tienen acá, con este otro. Esa herniación del disco, obviamente, ustedes imagínense, va a producir una compresión medular. Y el paciente va a tener un muy intenso dolor, por irritación local, es decir, por irritación directa de este disco que se está herniando hacia el canal y comprime justamente la médula, aunque en este punto de una cola de caballo, del filum terminale, pero bueno, es la médula en definitiva, que va a producir todo ese cuadro doloroso tan manifiesto, digamos, tan característico y afligente para el paciente. Si avanzamos más en la evolución del proceso patológico, fíjense en este otro paciente que estamos viendo acá, observen, acá tenemos el sacro, quinta lumbar, cuarta lumbar, tercera, etcétera, y fíjense a nivel del cuarto disco, que corresponde o que se ubica en el cuarto espacio, fíjense todo esto que está metiéndose acá en el canal medular, prácticamente la totalidad del disco. Esto sería un grado máximo de hernia hiatal, perdón, de hernia discal, al que vamos a llamar extrusión. La extrusión es una hernia discal muy severa. Fíjense a lo que queda reducido el canal espinal, el conducto raquídeo. Hay una compresión medular muy marcada, con todo un cuadro que a mí me va a hablar de un componente neurológico muy importante, clínico neurológico para el paciente. Vamos a un corte en el plano axial. Bueno, acá lo tienen. El cuerpo, fíjense, el canal espinal con algo de líquido cefalorraquídeo hiperintenso que se ve ahí, pero fíjense, prácticamente la totalidad del canal está ocupado por esta extrusión tan marcada del disco. Ojo, acá vemos una degeneración y una hernia hiatal muy significativa. Fíjense que en el tercer disco, que es el que está acá por arriba,
también vemos una degeneración, un proceso degenerativo, porque este disco no tiene la intensidad que este otro, o que este otro, o que este otro. Pero no hablaríamos todavía de una hernia de disco, porque el disco está degenerado, está deshidratado, pero está en su lugar. Hasta acá más o menos habíamos llegado. Miren ahora esto que está acá, que nos vamos ahora a trasladar a nivel cervical, como ustedes tienen acá. Nosotros habíamos dicho, y creo que ya al terminar la clase de ayer, alguno de ustedes me preguntó sobre la incidencia en los distintos sectores, en los distintos estamentos de la columna. Y si nosotros vamos a las estadísticas, a la incidencia, a la frecuencia, vamos a decir que en primer lugar, donde más frecuentemente vamos a encontrar hernias discales, en el sector lumbar. Dentro del sector lumbar, ¿dónde? Y volvemos otra vez a ese espacio o a esa altura crítica, digamos, que era más cercana a la región lumbosacra. Es decir, el disco quinto, el cuarto, entre el E4 y el E5, entre el E5 y S1, ahí vamos a verificar una serie de patologías. Ese sector antropológicamente inmaduro, digamos, de la columna vertebral. En segundo lugar, en la columna cervical, con la, digamos, mayor aparición a este nivel cervical de no una sola. Suelen aparecer varias hernias cervicales, más chiquitas en general, pero suelen ser varias. Y con marcada diferencia en cuanto a la frecuencia, vamos a hablar del sector dorsal. En el sector dorsal raramente aparezcan hernias discales. Por la causa, ¿se acuerdan que habíamos hablado de ese sector protegido de la columna, que al funcionar con los 12 pares de costillas que forman la jaula torácica, es como que protegen a todo este sector, tiene menos dinamismo, tiene menos posibilidad de movimiento y de trauma y de procesos de este tipo, disminuyen la frecuencia de casos. Vamos a esta imagen. Una resonancia, para que nos ubiquemos, magnética de la columna cervical. Acá, fíjense, dimos vuelta al paciente. ¿Por qué les digo dimos vuelta? Porque esto es anterior y esto es posterior. En los otros casos lo veíamos al paciente siempre mirándolo, por decirlo, desde la izquierda. Acá lo estamos viendo desde la derecha del paciente. Fíjense las vértebras cervicales, pequeñas, ya habíamos comentado, en relación al tamaño o al diámetro del cuello, que es el sector anatómico a través del cual transcurre la columna cervical. Vértebras más pequeñas, acá vemos los cuerpos vertebrales. Fíjense que este es un corte prácticamente medial, porque acá es como que se interrumpe la visualización de la vértebra, porque estamos viendo el canal. Y acá empiezan a aparecer, sí, otra vez la parte o el arco posterior, la región más posterior del arco posterior, que corresponde a las apófisis espinosas. Y observen esto que está por acá. Acá más levemente, pero fíjense por acá también, ligeras protrusiones hacia el canal, producidas por hernias discales a nivel cervical. Fíjense cómo hay distintas intensidades en los discos, lo que a mí me habla de un proceso degenerativo bastante generalizado, no homogéneo, porque no todos los discos aparecen tan hipo o hiperintensos. Hay diferencias, pero existe. Inclusive, sobre todo, esta es la que yo les muestro como ejemplo, donde vemos la herniación. Fíjense la herniación, esa protrusión del disco hacia el canal cervical. Canal espinal en su sector cervical. Fíjense en el canal espinal o en el conducto raquídeo, la hiperintensidad característica dada por el líquido cefalorraquídeo blanco, pero vemos, miren, esta imagen más hipointensa que corresponde a la presencia de la médula espinal. Fíjense que esta hernia, si bien no es demasiado importante, ya prácticamente está irritando, está comprometiendo al
a la estructura de la médula espinal. Lo predominante clínicamente hablando en los casos, recuerden, es el dolor. Dolor por irritación, por compromiso directo de la médula. Y con la consiguiente también impotencia funcional. Fíjense que se pueden llegar a comprometer los agujeros de conjugación. Recuerden que salían en forma oblicua hacia cada lado, lo que va a generar una compresión o un compromiso del paquete vasculonervioso. Y el paciente va, además de todos los síntomas y signos que dijimos, va a presentar vértigo, va a presentar mareo, va a presentar pérdida de equilibrio, va a presentar adormecimiento, sobre todo de los miembros inferiores, por esa compresión del paquete vasculonervioso, de la arteria vertebral, de la vena vertebral y del nervio raquídeo, que están ahí nomás, por así decirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fíjense que les quiero mostrar ahora una imagen de una patología que nosotros ya la vimos radiológicamente. Bueno, ahora la vemos con resonancia o a través de la resonancia. ¿Se acuerdan de la espondilolistesis que habíamos mencionado? Espóndilo quiere decir columna vertebral, ustedes ya lo saben perfectamente. Listesis quiere decir desplazamiento, corrimiento. Por lo tanto, si hablamos de una espondilolistesis, hablamos de un desplazamiento de la columna vertebral, de algún sector, de un sector sobre otro o de una vértebra sobre otra, en fin. Y fíjense que acá tenemos 3 imágenes de resonancia, las cuales estas 2 tienen la característica de estar trabajadas, por así decir, en T2, y esta otra, obviamente, en T1. Fíjense las intensidades óseas, ahí se van a dar cuenta. En T1, que es esta que está acá, los huesos aparecen menos intensos, por así decirlo. Aparecen más claros, más grises, en un tono más gris claro. En T2, los huesos, las vértebras, aparecen, fíjense, más oscuras, por así decirlo, en un gris más oscuro. Fíjense el líquido en T2 siempre hiperintenso, como habíamos dicho por acá, y en esta no lo vemos de la misma manera. ¿Qué otra estructura? Miren por favor los discos intervertebrales. Miren en este corte, en este plano, que es prácticamente medial, como vemos los discos intervertebrales, salvo el quinto, vemos este que es el cuarto, el tercero, el segundo, el primero, muy parecidos en su intensidad, en su forma, en su trofismo, en su ubicación, etc. Acá un poco menos, porque si bien este 2, este plano, ya está un poco más paramedial, un poco más alejado de la línea media. Fíjense que estamos viendo pedículos, por ejemplo. Y en este último, como estamos trabajándolo en T1, fíjense que prácticamente los discos no los vemos. Vemos el espacio, pero no llegamos, digamos, a distinguir la presencia del disco. Vamos a tomar esta primera imagen que me parece es la más clara en su explicación, la más evidente. Evaluemos, por favor, la alineación vertebral en este plano sagital. Si yo lo digo en idioma radiológico, les diría en esta proyección de perfil, ¿verdad? Y recuerden que teníamos que evaluar el arco posterior, perdón, el borde posterior de los cuerpos vertebrales, que deben seguir una línea corrida, continua, ligeramente cóncava hacia atrás. Eso a mí me dice que esta columna lumbar está bien alineada, que todas y cada una de las vértebras están en su lugar, en su sitio, que no se desplazó ninguna. Ahora, miren acá, vamos siguiendo esa línea imaginaria a través del borde posterior de los cuerpos vertebrales y miren acá, donde tengo posado el cursor. Miren lo que pasa. Acá, entre L5 y S1. Fíjense cómo hay un escalón
hay una pérdida en la continuidad, hay una interrupción, si ustedes quieren, con un compromiso seguro del disco. Yo a este disco no lo veo. Fíjense cómo está totalmente deshidratado, totalmente degenerado. No lo veo directamente. Inclusive, podría acá, ustedes pueden ver, estar haciendo una protrusión discal, con un compromiso, lógicamente, de los elementos medulares. A este nivel, y fíjense, acá se ve bien esa pérdida, digamos, de la médula espinal como un cordón, y lo vemos como esa terminación en cola de caballo. Miren que acá más arriba vemos la médula como cordón medular, y acá como si termina en flecos, por así decir, en ese punto, en ese filum terminal. La espondilolistesis también se la puede estudiar perfectamente con resonancia, porque además de la alteración ósea en sí misma, podemos evaluar el estado del disco. Aclarando que nosotros ya vimos que una espondilolistesis se puede estudiar también perfectamente con una radiografía simple, pero no podemos verificar si hay compromiso o no del disco, porque en radiología, recuerden, no aparece el disco. Entonces, sería una manera de evaluar partes óseas y partes blandas. Cuando nos referimos a las partes blandas en este tema, hablamos del disco, hablamos del conducto, hablamos de la médula espinal. Como para confirmar o descartar, bueno, llegado el caso, la sospecha diagnóstica que pueda tener el médico en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Un segundito. Vamos a otra patología. Fíjense, vamos a ver así rápidamente la parte de traumatismo, porque esto lo vamos a ver en todo un blog temático, que es la evaluación por imágenes de las lesiones traumáticas. Fíjense, tenemos 3 imágenes. Acá en T2 dice hernia discal e injuria de ligamentos interespinosos. Fíjense que las apófisis espinosas, que acá no se ven tan nítidamente, se van a ver comprometidas. Miren acá, fundamentalmente donde les marco. Miren el disco, miren el cuerpo. Este cuerpo no es normal, fíjense la forma. Tiene una forma bastante bicóncava, con una protrusión marcada del disco. ¿Hay una hernia? Sí, por supuesto, hay una hernia discal, pero con una característica. Esta hernia discal, estamos hablando a nivel cervical, ¿verdad? Nos ubicamos. Fíjense el número de vértebras más chiquitas, etc. Esta vértebra yo me animaría a decirles que no fue producto de una situación o de un proceso degenerativo. Esto fue traumático. ¿Se acuerdan que ayer les comentaba que la mayoría de hernias discales, la mayoría, en todos los sectores, van a ser crónicas, van a ser degenerativas, pero que también existen hernias discales agudas, pero que van a ser de origen traumático? Fíjense, en este caso hay una ruptura o hay alguna alteración traumática del cuerpo vertebral con el compromiso correspondiente secundario al disco que está protruyendo. Fíjense cómo yo puedo saber también que esto es traumático, que es agudo y que no es degenerativo y que no es crónico. Fíjense que este disco que se está herniando está hiperintenso. No cambió su intensidad, es decir, no se degeneró, no se deshidrató, no se desecó. Se habrá corrido, se habrá desplazado, se habrá fraccionado, pero por el traumatismo que tuvo el paciente, el traumatismo que fuera. Obviamente que el dolor va a ser de instalación brusca, porque la hernia es aguda. Fíjense cómo van a haber compromisos en esta otra imagen, que estamos hablando en T1, por supuesto, acá en T2 también. Fíjense toda esta zona, cómo hay lo que nosotros vamos a llamar también un compromiso de las partes blandas, ¿verdad? ¿Por qué razón?
Porque a raíz de esto que el paciente sufrió por acá, les corro un poquito, fíjense, acá puede haber formación de un hematoma. Hay una lesión, pudo haber un sangrado y puede haber un hematoma paravertebral. Situaciones que hay que diagnosticarlas rápidamente para actuar en consecuencia. Un hematoma puede llegar a adquirir un tamaño significativo. ¿Cuál es el problema? Que me pueda comprimir estructuras vitales. En esta situación, con más razón, porque estamos hablando de una columna cervical, la lesión neurológica secuelar que le puede quedar a este paciente es muy severa. Podemos hablar de una cuadriplejía, podemos hablar de una paraplegia, lo que fuera. Entonces, es un paciente al que hay que diagnosticarlo rápidamente. Nosotros después, cuando veamos la parte de evaluación imagenológica de los traumatismos, en los traumatismos de columna, sobre todo los traumatismos cráneo-medulares o cráneo-vertebrales, esos que el paciente recibe en la parte más alta de su columna vertebral, sector cervical por supuesto, hay que evaluarlos rápidamente, tratando de no movilizar a ese paciente lo menos posible. ¿Por qué razón? Para no complicar el cuadro. Un desplazamiento por un manoseo, por una maniobra, obviamente no intencional, pero que se trata de ubicar al paciente para hacer un estudio, trasladarlo o lo que fuera, a mí me puede desplazar y me puede comprometer la médula, o me puede fraccionar la médula. Entonces es un paciente al que hay que manejarlo con sumo cuidado, con mucha precaución. Son los pacientes que nos van a llegar seguramente, o hay que colocarle el cuello de Filadelfia o cualquier otro elemento parecido, para que el paciente inmovilice su columna, que no pueda ni flexionar ni extender, que no pueda lateralizar y mucho menos que no pueda girar o rotar la cabeza. Muchas veces comenzamos o se hace primero una tomografía, porque con seguridad van a tener más accesibilidad a un tomógrafo que a un resonador. Si lo pueden hacer desde la resonancia, perfecto. Solucionamos y podemos observar mucho mejor la patología que pueda haber. Fíjense este paciente, fíjense el compromiso cervical que tiene. Nos ubicamos una resonancia nuclear magnética de la columna cervical, parte de la dorsal, alta también. Miren como acá estamos viendo el cerebelo. El cerebelo es un órgano que ustedes no se van a confundir nunca para identificarlo. Fíjense que tiene esa forma como si fueran hojas, yo digo como hojas de helecho. Eso es el cerebelo. Un poquito más arriba ya hablamos de fosa cerebral, vamos a tener la parte más baja del lóbulo occipital cerebral. Y todas estas estructuras se pueden comprometer secundariamente a un traumatismo a este nivel. Pero fíjense la columna, fíjense la fractura que hay por acá, el desplazamiento, la espondilolistesis, fíjense la compresión y la irregularidad en el trayecto de la médula. Un cuadro que yo, aunque no tengamos el paciente, tenemos la imagen solamente, no puedo creer que no haya compromiso a nivel medular. Fíjense, acá tienen el esquema para entenderlo. Acá estaría el atlas, ¿de acuerdo? La primera cervical, que es como un anillo óseo. Acá tienen el axis, la más grande, la que tiene ese cuerpo grande con esa apófisis odontoides, ese diente hacia arriba. Tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima cervical. Fíjense entre la quinta y la sexta. Fíjense la listesis, el desplazamiento. Pero a pesar de ser un esquema, no olvidemos que inmediatamente detrás del cuerpo, acá, tenemos el canal espinal. Y ese canal espinal está dando cabida a la médula espinal. Entonces, esta médula, la lesión que puede llegar a tener es muy significativa. Fíjense, eso podemos trasladarlo acá y habría que evaluarlo clínica y neurológicamente a este paciente.
El análisis y la evaluación clínica y neurológica es fundamental, porque ya nos va a orientar a poder intuir con qué imagen nos vamos a encontrar. El paciente que cae de cabeza, que golpea la cabeza, una situación bastante frecuente, el paciente que se tira al río, o a una laguna, o a una pileta, o donde fuera, pero la cantidad o la profundidad de agua era menor de la que él pensaba. Entonces piensen ustedes el traumatismo, el golpe, el impacto que se produce desde el vértex, es decir, desde la parte alta de la cabeza, y eso se transmite a nivel de la columna cervical. Ese paciente, esa maniobra, ese movimiento, le puede costar una cuadriplegia, es decir, una inutilidad, por así decir, desde el cuello o desde donde esté la lesión hacia abajo. Son situaciones absolutamente invalidantes, penosas para el paciente. Fíjense otros casos donde vemos marcadas con distintos colores para identificar las distintas zonas. Miren la pérdida de continuidad de la columna. La pérdida de continuidad de la columna. Fíjense esta columna desplazada, cómo está, digamos, apoyándose, o si ustedes quieren, empujando la médula. Obviamente que eso es muy significativo para el paciente. En todos los casos, con distintos planos de tomar la imagen. Miren acá, marcada con esta flechita celeste, como ustedes ven acá, cómo hay un marcado desplazamiento, una pérdida de continuidad entre esta vértebra, este cuerpo vertebral y este otro. Y fíjense que el disco acá se me fue para adelante. Este es el disco, y miren este disco. Esto suele suceder cuando los traumatismos son posteriores, es decir, cuando la fuerza, la acción traumática viene desde atrás hacia adelante. Por supuesto, también es una hernia discal. Las hernias discales en general son posteriores, es decir, son intracanal, por así decir, dentro del conducto. Pero también se pueden desplazar los discos hacia los costados. Son las hernias llamadas, a nivel cervical hablamos, son las hernias llamadas foraminales, porque se meten ¿a dónde? A los agujeros de conjugación. ¿Se acuerdan que decíamos teníamos 2 agujeros de conjugación a nivel de cada espacio? Foraminales porque se meten adentro de alguno de esos forámenes. Recuerden ustedes que la palabra foramen es la denominación en latín antigua de lo que hoy nosotros llamamos agujero. El agujero occipital, ¿se acuerdan? Que también lo van a encontrar como foramen magno. Bueno, las hernias foraminales. Y cuando el origen de la hernia es traumático, puede darse otro tipo de hernia, que se llama intraesponjosa. Intraesponjosa. También se llama hernia de Smorl. Acá les pongo en el chat el nombre. No me interesa mayormente que recuerden, como yo siempre les digo, el epónimo. ¿Qué es el epónimo? Cuando un apellido o un nombre denomina algo. Porque si no me acuerdo lo que significa, no me dice nada. Si yo les digo intraesponjosa, estoy diciendo que se metió adentro del cuerpo vertebral, de la esponjosa de la vértebra, del cuerpo. ¿Cuál sería o cómo sería? Un impacto marcado de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, aprisionan un disco determinado y ese disco se hernia, pero fíjense, se impacta, se introduce dentro del cuerpo vertebral, con una fractura del cuerpo, por supuesto. Entonces nos encontramos con el disco metido adentro del cuerpo. Esa es la hernia de Smorl o hernia intraesponjosa, como también ustedes la pueden encontrar. Una imagen más. Fíjense que solemos encontrar un componente que va a ser el desplazamiento o la modificación del conducto de origen traumático, más una hemorragia
porque hay un traumatismo, y un edema perilesional. Lo que a mí me lleva a pensar, observen ustedes, lo mismo acá, en el conducto agrandado y deformado. Hay una lesión medular, pero donde va a haber contusión. Contusión es un golpe, un traumatismo cerrado. Recuerden ustedes que los traumatismos se pueden clasificar en cerrados y en abiertos. Los cerrados también se llaman contusos. Los abiertos también se llaman cortantes. En este caso, bueno, un traumatismo cerrado donde hay una hemorragia, acá está el esquema, fíjense que acá tienen la imagen también, y edema inflamatorio perilesional. Y acá hay un concepto que yo hoy les adelanto. Cuando nosotros veamos la parte de neuroradiología o de neuroimágenes y estudiemos tomografía computada fundamentalmente del cerebro, cuando investiguemos accidentes cerebrovasculares, ya sean isquémicos, sean hemorrágicos, cuando estudiemos los hematomas extradurales, subdurales, traumáticos, no traumáticos, etc., cuando hay una lesión sanguínea, hemorrágica, en algún órgano del tejido nervioso, cerebro por ejemplo, va a haber generalmente una reacción inflamatoria edematosa perilesional. Alrededor de la hemorragia, que va a tener en tomografía ya vamos a ver una densidad determinada, alrededor vamos a ver una imagen menos densa que está dada por el edema inflamatorio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos en tórax y decíamos que muchas veces el tórax, ya sea el pulmón, ya sea el mediastino, lo que fuera, llora a través de la pleura, decíamos, es decir, se producía derrame pleural? Bueno, en el sistema nervioso, fundamentalmente en el cerebro, también el cerebro cuando se lo agrede va a llorar. ¿De qué manera? Inflamándose. Y si se inflama, nos va a producir exudado inflamatorio, líquido inflamatorio. Esto lo vamos a volver a ver cuando estudiemos la parte de traumatismos y cuando veamos neuroimágenes también, lógicamente. ¿Alguna pregunta hasta acá? Yo quiero por lo menos comenzar ahora, antes que nos llegue el horario de nuestro descanso, digamos, hablar de una patología que si bien no es muy frecuente, es muy significativa, sobre todo por el tipo de pacientes que vamos a tener. Les aclaro, puede afectar a cualquier paciente, a cualquier persona. Me estoy refiriendo sobre todo a cualquier edad del paciente, pero más frecuentemente afecta a chicos. No niños pequeños, pero a niños, a preadolescentes o a adolescentes o a pacientes jóvenes, que es la infección a este nivel. La infección. Fíjense estas imágenes que les estoy mostrando acá. ¿Cómo vamos a llamar a la infección a nivel de la columna vertebral? Vamos a llamarla, acá tienen el nombre, espondilodiscitis. Ese es el nombre con que vamos a designar a la infección. Espondilodiscitis. ¿Qué estoy diciendo con esta palabra? Desarmémosla. Espóndilo, columna vertebral, pero hace alusión específicamente a la parte ósea, a la columna vertebral. Discitis. Itis, proceso inflamatorio o proceso infeccioso. ¿De quién? Del disco y de la columna vertebral. Cuando yo digo espondilodiscitis, estoy diciendo una inflamación o una infección de la columna vertebral o de algún componente, ya sea el hueso o ya sea el disco. O lo más frecuente, el hueso y el disco. Fíjense en estos casos. Una radiografía, perdón, una resonancia, quise decir, acá en T1,
acá en T2. T2 porque fíjense cómo el líquido me aparece hiperintenso, blanco. T1 porque lo que yo estoy resaltando notoriamente es la estructura ósea. No veo también el canal medular ni veo los discos. Ahora, ¿saben una cosa? A la espondilodicitis, a la infección, hay que tratarla o trabajarla con los dos modos, con T1 y con T2. Porque si a mí me afecta el hueso, yo necesito T1. Pero si me está afectando el disco o las partes blandas, yo necesito T2. Entonces, el productor de la imagen en resonancia, en base al pedido que ustedes le hagan y a ese tan necesario pequeño resumen que le van a enviar con el pedido, explicando por qué quieren ese estudio o cuál es la sospecha diagnóstica que ustedes tienen o sencillamente qué están buscando, el productor, el técnico en resonancia, va a saber perfectamente cómo programar, cómo protocolizar su estudio. Y miren, acá tenemos T1, una columna lumbar. Fíjense que acá estaríamos teniendo el sacro. Y miren a este nivel, L5, L4, L3, L2, L1, y L1 y D12 medio que ya no los veo identificados. Es como que estuvieran mezclados. La infección destruye la columna. Hay una premisa que vamos a ver después en la parte también de traumatismos. El hueso no resiste la infección, no sabe defenderse de la infección, le cuesta defenderse de la infección. Vamos a ver después todas las osteomielitis. ¿Qué es una osteomielitis? La infección del hueso y de la médula ósea. Tan característica por ejemplo, en los pacientes diabéticos avanzados. El pie diabético, donde ustedes van a ver toda una secuencia tan penosa para el paciente, que es la amputación parcial y progresiva de su miembro inferior o de sus miembros inferiores. El paciente al que se le comienza amputando el dedo gordo, seguramente lo primero, parte de los otros dedos, o parte del pie, o todo el pie, o la pierna, un proceso tristísimo para el paciente, invalidante física y emocionalmente, un proceso mutilante. Bueno, ¿por qué? Porque esos pacientes no se pueden defender de la infección del hueso. Acá podemos hablar de algo similar, y observen acá como nos dice el cartel, entre D12 y L1. A este nivel, ¿ustedes pueden diferenciar dónde está la duodécima dorsal y la primera lumbar? Fíjense que es un magma, eso es un puré donde está todo mezclado. Hueso que se ha destruido a causa del proceso infeccioso. Y vamos más abajo, fíjense entre L4 y L5. ¿Vemos una morfología anatómica conservada? ¿Vemos partes óseas que realmente sean evidentes? No. Este paciente tiene un proceso infeccioso, una espondilodicitis. Ni hablar, por supuesto, de tratar de identificar al disco intervertebral. Si ya en condiciones normales nos cuesta identificar el disco en T1, calculen con una infección de este calibre. Vamos a la otra imagen. Acá estamos trabajando en un modo T2. En T2 el líquido aparece hiperintenso, ¿recuerdan? Muy bien, fíjense el líquido cefalorraquídeo, blanco, hiperintenso, sí. Los cuerpos vertebrales no los vemos, la parte ósea por supuesto, no los vemos tan netamente como en T1, pero miren los discos intervertebrales. Fíjense que este lo veo más o menos conservado, a este otro también, a este otro más o menos, y miren este, pero miren sobre todo este disco que está acá, entre L4 y L5, o entre D12 y L1. Fíjense cómo
puede no estar comprometida la intensidad del disco, porque el disco puede no degenerarse, pero está infectado. Al estar infectado va a haber un componente vascular inflamatorio. Entonces lo vemos hiperintenso y lo vemos como más grueso, más grande, un disco más gordo. Todo eso tiene que ver con el componente líquido, ya sea el exudado inflamatorio u otro componente. No podemos olvidar que si hablamos de una infección, ¿qué otro componente líquido o semilíquido me puede aparecer? Pus, contenido purulento, por supuesto. Entonces vamos a ver estas imágenes como ustedes tienen por acá. Fíjense, seguimos con lo mismo, con una espondilodicitis. Y miren este plano, esta resonancia que ustedes tienen acá, en un plano coronal, como si fuera un frente. Y miren esta zona, por favor. Esta zona que yo les estoy marcando acá. En el escrito de abajo me dice D8, D9. Puede tomar cualquier sector. D8, D9. Fíjense las erosiones de los cuerpos vertebrales. Yo les pregunto algo, ¿no les da la sensación de que en esta zona es como que haya explotado una bomba y me desdibujó todas las estructuras? Yo no puedo hacer un seguimiento anatómico de todas esas estructuras que ustedes están acá. Acá me pregunta Fabio si es lo mismo que osteomielitis. Osteomielitis es la infección del hueso y de la médula ósea, del hueso que vos quieras. Puede ser del húmero, puede ser de una costilla, puede ser de la tibia, puede ser de un hueso del cráneo, puede ser del escafoides, el que vos quieras. Esto es exclusivamente de la columna. Por eso es una espondilodicitis. ¿De acuerdo? Y fíjense, ustedes verán acá, estamos trabajando en T1, porque no vemos los discos hiperintensos, pero sí vemos muy bien la intensidad de la estructura ósea de los cuerpos vertebrales. Pero estos dos cuerpos vertebrales están destruidos. Fíjense que forman como una gran estructura ósea, patológica por supuesto. Y miren esto que está acá. Pero sobre todo, del lado izquierdo, miren esto que hay por acá, son componentes de partes blandas, líquidos, es decir, acumulación de contenido purulento. A esa acumulación de pus la vamos a llamar empiema también, como se hablaba en la pleura, ¿se acuerdan los empiemas pleurales? Que si ustedes ven, por acá me habla de un empiema pleural. Perfecto. Pero miren esto es un absceso perivertebral. También algunos lo llaman abscesos osifluentes. Hay un compromiso severo de partes óseas y de partes blandas. Frecuente, o más frecuente, en enfermos que tengan tuberculosis activas y que este proceso, esta infección tuberculosa causada, ustedes saben, por el bacilo de Koch, tome la columna vertebral. Eso es lo que nosotros vamos a llamar mal de Pot o enfermedad de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Otro epónimo. Les menciono porque lo van a escuchar seguramente. Es la tuberculosis vertebral. La tuberculosis no solamente afecta a los pulmones. En primer lugar, y con mucho mayor frecuencia, sí, el parénquima pulmonar. Pero puede afectar otros órganos, por ejemplo, los huesos. Y dentro de los huesos, ¿cuáles? La columna vertebral. Y eso es lo que vamos a llamar mal de Pot o enfermedad de Pot. Miren la desfiguración que existe de todas las partes óseas perivertebrales. Y miren este otro caso. Esto no es una resonancia. Esto es una reconstrucción de una tomografía computada. Dice una espondilodicitis tuberculosa entre la sexta y la séptima vértebra dorsal. Hay desaparición del espacio discal, esclerosis de los cuerpos vertebrales, lo tienen escrito ahí abajo.
erosiones en los márgenes de las vértebras, etcétera, etcétera. Fíjense en las partes blandas, el aumento de las partes blandas prevertebrales. Inclusive fíjense cómo hay destrucción de la vértebra y hay como desprendimientos de pequeños fragmentitos óseos. Es como que la vértebra se rompió, pero no porque se haya fracturado, es como que se desmenuzó, se desarmó, se deshizo. Un proceso que me va a afectar notoriamente la columna vertebral, la infección, la espondilodicitis. Y con una cuestión, recuerden ustedes, ¿por qué yo les hacía alusión o les hice un comentario respecto a la edad del paciente? Porque en la mayoría de las situaciones como las que estamos viendo, el sector de la columna que está comprometido con una espondilodicitis se fija. Lo que se va a producir es una artrodesis. ¿Qué quiere decir cuando nosotros hablamos de artrodesis? Lo vamos a hablar en traumatismos también. Una articulación o un grupo de articulaciones que perdieron movilidad. Es como que se fijan entre sí las partes óseas. Si yo tengo articulaciones que desaparecieron anatómica y funcionalmente hablando, ¿qué va a pasar con el dinamismo de esa columna? ¿Qué va a pasar con la funcionalidad de esa columna? Y hablamos de pacientes jóvenes, hablamos de chicos jóvenes, que tienen una vida con una actividad física importante, pueden quedar secuelados para determinados tipos de actividades, para determinados tipos de deportes, etcétera, etcétera. Es decir, es una patología que la infección, la espondilodicitis, que puede llegar a dejar consecuencias bastante significativas. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Algo que quieran que se vuelva a aclarar, a explicar, que no haya quedado claro y demás? Nos quedaría para completar la parte de resonancia de columna, dar una visión sobre, por resonancia por supuesto, sobre algunos tumores, sobre algunas patologías tumorales. Fíjense que hablamos de patologías inflamatorias, degenerativas, vamos a hablar tumorales, vimos algo de traumáticas porque eso lo vamos a ver después. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Si no hay ninguna pregunta, hacemos nuestro intervalo y en unos minutos vamos a continuar con la parte de tumores, que es lo último que yo les quiero mostrar hoy. La semana próxima vamos a arrancar con artropatías. Vamos a hablar de las artritis y de las artrosis, entre los 2 días de la semana que viene, que nos va a llevar ese tiempo. Patologías muy frecuentes también y que las van a ver a diario. Antes de pasar al recreo, por favor les recuerdo, entren a las actividades para ir completando en la plataforma, porque eso todo va quedando registrado como parte de la actividad que cada alumno desarrolla, no solamente para la cátedra, sino para los sistemas de la facultad. Porque cada vez que se sube una actividad, eso queda registrado en sistemas. Y después se hace una evaluación, no ya nosotros, sino la gente que maneja esa parte de la participación de los alumnos en esas actividades. Así que me pidió la doctora Bongers que por favor entren al aula, a la plataforma, fíjense las actividades y completen las actividades que ya se van subiendo, que siempre van teniendo relación con los temas que vamos dando los días lunes y martes. Contesto una pregunta, Leticia. Entonces, ¿el mal de Pot y la osteomielitis en la columna son ejemplo de espondilodicitis? El mal de Pot, o sea, la tuberculosis vertebral, podemos considerarla así como una espondilodicitis, pero de origen tuberculoso, ¿de acuerdo? Hay otras espondilodicitis que no van a ser mal de Pot porque no van a ser producidas por el bacilo de Koch. Pueden ser estáfilos, puede ser estrepto, pueden ser klebsielas, puede ser cualquier otro microorganismo, que me va a producir sí una espondilodicitis o una osteomielitis, pero no un mal de Pot. El término mal de Pot hace referencia exclusivamente
a la instalación en columna vertebral de la tuberculosis. ¿Estamos? Muy bien, nos vemos entonces en un rato, en un momento.
Bueno, muy bien. Como para completar nuestro panorama del día de hoy, vamos a ver ahora un poco el tema de los tumores visto desde la resonancia. Fíjense que acá nos hablan de lesiones, ya sean osteoblásticas u osteolíticas. Recordemos que cuando un tumor asienta en el hueso, ya sea un tumor primario, un osteoma, un osteosarcoma, un tumor de Ewing, el que fuera, o metastásico, metástasis en hueso de un cáncer de mama, de un cáncer de tiroides, de un cáncer de riñón, de lo que fuera, pueden comportarse de dos maneras, creo que lo habíamos comentado. O produciendo nuevo hueso, neoformando hueso, que no por eso quiere decir que sea un hueso más sustancial o de calidad aceptable, digamos, no, para nada. O por otro lado, destruyendo el hueso y comportándose como una osteólisis o como una lesión osteolítica. Fíjense cómo podemos llegar a ver en resonancia. Acá estamos trabajando, en este caso, en T1, T2, fíjense cómo varían las intensidades como habíamos visto, y aparecen estas imágenes como que falta el hueso, porque el hueso cambió totalmente su textura, cambió su morfismo, cambió su estructura ósea en definitiva. Fíjense acá lo mismo. Observen que esta vértebra presenta una fractura muy característica, que es la fractura en cuña. Es como que la vértebra se rompe y se aplasta, como si fuera una cuña. Obviamente, ¿a qué me va a llevar eso? Y observen, por favor, la desalineación de esta columna en el plano sagital de resonancia en este caso. Acá hablamos de una imagen en el plano axial. Acá estaría el cuerpo vertebral, fíjense el canal totalmente comprometido por la expansión ósea tumoral, que vamos a poder detectarlas muy bien con resonancia. Aunque recuerden que ayer, cuando iniciábamos nuestra clase, yo les había mostrado, les comenté sobre el tema de la centellografía ósea, que es un estudio que es sensible, que es específico cuando queremos rastrear metástasis óseas, porque la resonancia, si bien nos va a dar muy buenas imágenes, puede llegar a confundir con procesos de otra etiología, como ser procesos infecciosos, procesos traumáticos, etcétera, etcétera. En cuanto a la parte de metástasis, fíjense, dice colapso vertebral por compromiso del muro posterior, cambios de señal en la resonancia. Miren esta vértebra que está por acá, miren esta otra que está por acá, miren esta, bueno, es la misma, digamos, el mismo paciente, nada más que ustedes ya identificarán, acá trabajando con T2, acá trabajando con T1. En T2, recuerden, el líquido aparece hiperintenso, blanco. Fíjense qué bien se ve el cordón medular. Acá las intensidades varían, transmutan por el tema de estar trabajando en T1. Pero miren, fundamentalmente cuando nosotros pensamos en tumores óseos, por acá, tenemos que pensar para entenderlo como en una destrucción ósea. El hueso se destruye, el hueso muchas veces desaparece. Lo mismo, vuelvo a repetir, sobre todo si hablamos de metástasis, como nos están mostrando en este caso, la centellografía, los estudios de medicina nuclear de cámara gamma son muy útiles, son muy importantes. Hablamos de metástasis, eso nos da a nosotros la multiplicidad de la imagen. Fíjense que no hay una imagen tumoral metastásica. Por acá tenemos una, por acá tenemos otra. Lo mismo vemos acá en T1, a este nivel, a este otro, pero también tendríamos que hacer una lectura, digamos, de toda la columna. Las metástasis óseas no solamente van a afectar el sector cervical, como estamos viendo acá, pueden afectar el sector dorsal, el sector lumbar, a cualquier altura de la columna. Hay una gran predilección por parte del proceso tumoral de afectar la columna vertebral, porque son huesos vascularizados. Entonces, esta propagación neoplásica tumoral celular se va a llevar a cabo seguramente por vía hemática.
Entonces llegan, se instalan en la columna y bueno, después se verá haciendo un comparativo con el resto de las situaciones, cómo está, qué nos da esa tomografía que ayer hablábamos, ¿se acuerdan? De tórax, de abdomen, de cráneo, para ver dónde estamos parados, cómo nos podemos posicionar frente a ese paciente y bueno, ver qué oferta terapéutica se le puede llegar a ofrecer. Fíjense, en este caso hablamos de tumores primitivos. Uno de los tumores primitivos que suele afectar la columna es el mieloma múltiple. Radiológicamente, el mieloma múltiple, ya vamos a ver más adelante, tiene una imagen muy característica, es una imagen que también se llama ensacabocado, es como una imagen muy regular, muy circunscripta de destrucción ósea, como un agujero, digamos, dentro del hueso. Fíjense que acá en este caso, observen, acá estamos viendo la columna lumbar, acá estaría la quinta lumbar, cuarta, tercera, segunda, primera, y estamos viendo una alteración difusa moteada en la médula ósea, hipointensa tanto en T1 como en T2. Fíjense que hablamos de la médula ósea, no confundamos con la médula espinal. La médula ósea, ese tejido que está dentro de los huesos, a nivel de las vértebras vamos a encontrar mayor cantidad de médula ósea en el cuerpo vertebral porque lógicamente es la parte más voluminosa del hueso. Y fíjense que vamos a ver, no se aprecia muy bien acá en la imagen, pero observen cómo la intensidad de estos huesos, de estas vértebras, de estos cuerpos vertebrales, es un tanto difusa, es un tanto heterogénea. Por ese tipo de lesión característica del mieloma, esa lesión ensacabocado, como que falta sustancia ósea. ¿Qué más podemos decir? Tumores primitivos, volvemos al tema del mieloma. Muy bien, lo que habíamos comentado recién está un poco más ampliada la imagen. Acá estamos trabajando en T2, el líquido cefalorraquídeo hiperintenso, acá en T1, fíjense cómo el líquido aparece más hipointenso, acá vemos los discos intervertebrales, porque es T2, acá en T1 no los vemos, pero fíjense, como estamos buscando lesión ósea fundamentalmente, ese aspecto moteado de la vértebra, del cuerpo vertebral, miren acá, a este nivel, por ejemplo, en L4, miren en L3 cómo se ve ese aspecto heterogéneo, como más y menos intenso, por la lesión característica del mieloma. Fíjense que nos estamos tirando más a la búsqueda o al diagnóstico de tumores primitivos, tumores primarios. Seguimos dejando el rastreo o la búsqueda de metástasis para la centellografía ósea o los estudios de medicina nuclear. Bueno, muy bien. Como conclusión, ustedes podremos obtener lo siguiente. La resonancia magnética es ampliamente aplicable a lo que es columna vertebral. Fundamentalmente, sin duda, a las partes blandas. Piensen en el disco, piensen en esas lesiones perivertebrales, esos hematomas, esos abscesos, etcétera. Todo el compromiso discal, como dijimos, la deshidratación, la hernia, etcétera. Pero también lo aplicamos a la parte ósea, sobre todo cuando estamos buscando diagnosticar tumores óseos primitivos. La misma tomografía nos va a servir después como guía, o el estudio que ustedes quieran, para efectuar una punción ósea, para hacer la biopsia, para tener la anatomía patológica de qué lesión celular exactamente está presentando el paciente. Muy bien. ¿Alguna pregunta? En las zonas de las apófisis me preguntó Tomás, ¿no son metástasis? En la imagen anterior, a ver un cachito. ¿En esto me estás preguntando vos, en esta imagen? ¿O en esta otra? Porque acá estamos viendo pedículos, acá no estamos viendo apófisis espinosas.
No, la Sí, anterior, doctor. la La primera anterior, esperamos un segundo, vamos a llegar. ¿Esta? esa. No, más que imágenes metastásicas, puede llegar a ser nada más que por el plano sagital con el que se cortó, porque no es un plano exactamente medial, porque fíjense que no las tengo bien configuradas. Acá sí, acá un poco mejor, a las apófisis espinosas. Aparte, cuando nosotros, recuerden algo, buscamos metástasis en huesos, tenemos que buscar fundamentalmente en el cuerpo vertebral. Ahí es donde en mayor medida van a sentar las metástasis. Van a comprometer el pedículo, sí, acuérdense, ¿se acuerdan la vértebra en ojo guiñado? Cuando un ojo no se ve, cuando la vértebra está tuerta, cuando no vemos un pedículo porque hay una invasión tumoral, bueno, pero la afectación ósea tumoral en realidad se va a dar en el cuerpo vertebral, que es donde hay más matriz ósea, hay más tejido óseo, más parénquima ósea. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, acá finalizamos hoy. La semana próxima vamos a comenzar con las artropatías. Vamos a ver las artritis y las artrosis, que son dos situaciones patológicas, dos patologías muy frecuentes que van a afectar las articulaciones, por eso se llaman artropatías. Serán inflamatorias, las artritis, serán degenerativas, las artrosis, que si bien nosotros ya algo de esto habíamos comentado, habíamos hablado, pero bueno, nos vamos a ir a entrar de lleno a esa cuestión y vamos a trabajar directamente sobre casos radiológicos de estas patologías. Les recuerdo, por favor, no se olviden de las actividades que se están subiendo para ir llevándolas al día. Y bueno, no sé si hay alguna otra pregunta que me quieran hacer, alguna duda, algo que quieran agregar. Si no, nos vemos el lunes próximo, que va a ser creo que el lunes 4 y martes 5. Con esto nosotros vamos a terminar esta parte ósea y después ya nos vamos a meter en todo lo que es traumatismo. La evaluación radiológica de las patologías traumáticas que tenemos para hablar bastante, digamos. Nos vemos la semana próxima, entonces nos vemos el lunes. Gracias, doctor. Muy bien, gracias a ustedes, que tengan una buena semana. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Cuídense, nos vemos el lunes.